sobre la documentación y archivos, como la clasificación de documentos y de archivos de manera adecuada. A grandes rasgos, lo que estuvimos viendo era la importancia de poder manejar un orden dentro de la institución en general, ¿no? Dentro de cada unidad orgánica, de cada oficina, y que es necesario que todos los trabajadores lleven este orden, específicamente el asistente administrativo, que procure no solamente de llevar ese orden, sino verificar de que los demás trabajadores estén llevando esta clasificación de los archivos y buscar el tipo de clasificación más fácil, más sencilla, que más se pueda adecuar a la organización. Y vimos que podíamos clasificar en forma presencial, hablamos un poquito de los archivadores, de los legajos, ok, les mencioné también, ¿no? Que actualmente hay esta partecita específicamente de esta partecita de lo que es la documentación y clasificación de archivos, por lo general suele ser el gran problema que padecen muchas instituciones, por lo que les genera desorden en sus, le genera desorden en sus procesos. Y ahora vamos a ver lo que es el sistema informático de oficina, ¿no? Nos dice que un sistema operativo es un conjunto de programas informáticos que permite al usuario interactuar con el ordenador administrando de forma eficaz sus recursos. ¿Ok? ¿Qué nos dice? De que si nosotros tuviésemos un ordenador o una computadora, no nos serviría, ni siquiera una laptop, es decir, el propio aparato, no nos serviría si este aparato, o sea, esta laptop, esta computadora, no tiene un sistema operativo que nos permita poder maximizar las herramientas o el uso de las herramientas que esta computadora nos puede dar. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como Mac OS, como Windows, Solaris, Linux, ¿no? El IBM. O sea, tenemos muchísimos sistemas operativos, ¿no? Y que también la clasificación, ordenación de documentos, de archivos, archivamiento también nos puede ayudar la computadora para poder manejar todo eso de manera informática, ¿no? Ya hemos dicho, actualmente la computadora nos reduce el espacio, podríamos hablar creo que hasta en un 99% de lo que normalmente todos los archivos que ésta pueda almacenar nos ocuparía si es que estuvieran de manera física. Y vamos a ver los tipos de memoria, ¿no? Tenemos la memoria principal que contiene un ordenador y la memoria secundaria. Vamos a ver esto, colegas, de manera general, ¿no? Porque eso estaría más de repente para una clase de informática, pero como conocimiento general tenemos que saber qué es cada una de estas, ¿ok? Esto lo vamos a conocer como quien dice en términos o de manera general, no ya por cuestión de conocimientos básicos. No vamos a profundizar mucho en ello porque eso ya es más como para personas que quieren capacitarse en informática. Vamos a empezar con los registros, ¿no? ¿Qué son los registros? Nos dice que en microprocesadores, un registro de memoria es una pequeña cantidad de memoria ultra rápida, integrada en un microprocesador que permite almacenar y acceder a datos frecuentemente usados. Esto permite incrementar la velocidad de ejecución de los programas. Es decir, cuando hablamos de registros, nos estamos refiriendo a una memoria muy rápida que nos va a ayudar a dar velocidad a la ejecución o los programas que más utilizamos, ¿no? De eso se encarga el registro. Cuando hablamos del caché, el caché nos dice que está integrada en el procesador, es volátil de tipo RAM de gran velocidad y es la encargada de almacenar una serie de instrucciones y datos a los que el procesador accede continuamente, con la finalidad de que estos accesos sean instantáneos. Es decir, todo lo que nosotros guardamos, todo lo que se guarda en nuestro caché son accesos instantáneos, accesos a los cuales el programa o el archivo que nosotros estemos utilizando necesita para poder funcionar, pero que ya no es necesario que nosotros los activamos porque el caché, una vez que los activa, los memoriza y cada vez que necesita que se vuelvan a activar, la memoria caché actual
automáticamente los pone en marcha, ¿no? Y la memoria RAM, ¿qué significa RAM? Es Random Access Memory o memorias de accesos aleatorias, que es un circuito integrado o un chip que almacena los programas, datos y resultados ejecutados de forma temporal. Su contenido se pierde cuando el ordenador se apaga. Se llama acceso aleatorio o de acceso directo porque se puede acceder a cualquier posición de memoria sin necesidad de seguir un orden, ¿no? Es de lectoescritura, es decir, la memoria RAM es la encargada de dar la velocidad, la utilización adecuada a los archivos que nosotros utilizamos y después cerramos. ¿Ok? O esos archivos que una vez que se apaga la computadora, estos también se apagan, ¿no? Entonces vemos que cada proceso que va a tener nuestro ordenador tiene su propia memoria, ¿no? Y una memoria secundaria, que es el disco duro, ¿no? Que es el encargado de almacenar la información de forma permanente y emplea un sistema de grabación magnética y el acceso es más lento, pero dispone de gran capacidad. Y es que también, si es que hablamos en muchas situaciones que pueden suceder en una organización, la memoria que tiene integrada un ordenador, que ya vemos cuál es la memoria integrada, ¿no? Registros, caché, RAM y hasta el disco duro, no nos va a bastar para toda la información que requerimos guardar. Ahí nosotros tenemos más opciones de almacenamiento. Una de ellas es adquirir un disco duro, que mediante un disco duro puedo seguir almacenando, almacenando y guardando, ¿no? Y otras opciones que ya hemos hablado en la sesión pasada también es comprar espacios en la nube, comprar mayor cantidad de almacenamiento en Drive, por ejemplo, para que también se almacenen, pero de manera virtual, ¿no? Y veamos también cuáles son los tipos de virus más frecuentes que pueden atacar los ordenadores donde nosotros tenemos clasificado y guardado nuestros documentos y archivos. Cuando hablamos de gusanos, nos dice que son programas maliciosos que habitan en la memoria del ordenador infectado, ¿no? Y se producen y atacan a los servidores de una red, obstaculizan el tráfico de Internet y consumen gran cantidad de recursos. El gusano podríamos decir que es como algo que se impregna dentro de la memoria de nuestra computadora, ¿no? Llega y se queda ahí impregnado, ¿no? Y este gusano agarra, nos va a jalar la mayor cantidad de red, nos va a ocupar más espacio innecesario, ¿no? También tenemos los troyanos, que son programas informáticos con efectos imprevisibles para el ordenador infectado, no se reproducen. Cuando ingresa un virus troyano, no sabemos qué efectos puede causar, no podemos prevenir el ingreso de estos virus troyanos, ¿no? Una vez que el virus troyano entra a nuestra computadora, va a actuar de manera inmediata, a diferencia del gusano. El gusano está en nuestra máquina, lo podemos detectar y lo podemos corregir, ¿no? O lo podemos detectar y lo podemos dejar ahí el gusano. Nos va a ralentizar, nos va a quitar optimización el gusano, sí, pero puede estar ahí. En cambio, el virus troyano no puede estar porque una vez que entre no lo vamos a ni siquiera poder prevenir o detectar, sino que de frente va a actuar y es el que por lo general termina dañando directamente a los discos duros y los espías, ¿no? Los spyware, que son programas informáticos cuyo propósito es conseguir datos confidenciales comerciales del ordenador sin que el usuario se dé cuenta, ¿no? Es decir, también conocidos como los hackers. Los hackers utilizan estos spyware para hacer que ciertos programas ingresen a los ordenadores y ellos puedan tener acceso a toda la información que contiene estos ordenadores, ¿no? Y ahora vamos a ver la teoría general de sistemas, de los archivos de gestión, que va a ser la última parte que vamos a ver sobre este tema, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, acá tenemos un concepto teoría de Michael Roberts,
que nos dice que un sistema se compone en los siguientes elementos: entradas, tratamientos y salidas. ¿Ok? Nos habla sobre este proceso, que es entradas, tratamientos y salidas. Nos dice que las entradas al sistema son para poder obtener un resultado. ¿Ok? Es decir, que todas las entradas que puedan entrar, o que todas las entradas buscan tener algún resultado dentro de la organización, ¿no? Acá nos dice una secuencia que ordena el tratamiento de las entradas, ¿no? Ahora vemos acá algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, documentos que puedan ingresar, ¿no? Que pueden ser producidos por los documentos que pueden ser hechos por la misma organización o que puedan ingresar desde un medio o una persona externa, ya sean documentos emitidos por nosotros mismos o que están ingresando de manera externa, buscan informar algo, resolver algo, demandar algo, solicitar algo o dar o indicar algo, pero están buscando un tratamiento. Cuando hablamos del tratamiento, nos habla de los recursos financieros, materiales e información para poder tratar estos documentos, que pueden ir desde la identificación del documento, la valoración de la importancia que se le va a dar, analizar la descripción que contienen estos documentos. Dentro del tratamiento también va a interferir lo que es el recurso humano para poder dar de repente la respuesta, solución, información que se necesita o se haya requerido, ¿no? Ahora, y vemos por acá las salidas, ¿no? Que las salidas son el resultado del tratamiento que se le dio a las entradas, ¿no? Que las salidas pueden ser a través de expedientes, información estructurada, algún informe. La salida es eso. Pues si colocamos un ejemplo, ¿no? Ingresa una Vania, solicitud. disculpa que te ¿Sí? interrumpa. ¿Puedes volver a compartir la pantalla, porfa? Ay, ¿qué pasó? Ay, 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 listo, no se preocupe. Se Ok. cortó, ¿qué pasó? A ver, permítanme, voy a dejar de compartir y voy a... Acá está. A ver, vamos a confirmar. Sí, se ve listo. Ahora sí, está cargando. Ya lo van a poder ver. Perfecto. Ahora sí, como les decía, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Supongamos que ingresa una solicitud para, a ver, vamos a poner una solicitud para, un trabajador me trae una solicitud para salir de vacaciones, ¿ok? Estamos hablando, miren, del proceso documentario. Un trabajador me manda una solicitud para salir de vacaciones. Ya está. ¿Y cuál sería mi documento de entrada? Sería esa solicitud que acabo de recibir. Una vez que yo recibo esta solicitud, lo voy a derivar de repente al administrador general o al jefe inmediato o al jefe de recursos humanos para que le dé el tratamiento a esta solicitud. Es decir, para que empiece a revisar. A ver, que revise, a ver, quién ha enviado la solicitud, que revise qué es lo que se está pidiendo, que revise si es dable, no es dable, se acepta, no se acepta, ¿ok? Que analice la información, todo es el tratamiento. ¿Y cuál sería mi salida? Mi salida sería la respuesta que yo le emito al trabajador. No le emito una respuesta de repente a través de un memorándum y le coloco, aceptamos su solicitud de vacaciones para que salga del 1 al 30 de diciembre. Y ahí tengo lo que es lo que nos dice sobre la gestión sobre los procesos de documentarios, ¿no? Desde que ingresan, el tratamiento y las salidas que se les tiene que dar. Y el archivo de gestión, es que ya hemos hablado sobre los documentos, ahora regresamos a lo que es el archivo de gestión. Nos dice que el archivo de la oficina es aquel que reúne la documentación en trámite o sostenida a continuación, utilización y consultas administrativas por las mismas oficinas. Es decir, el archivo de gestión es el que va a contener información activa. Recuerdan que vimos, ¿no? Información activa, semiactiva y ya la que teníamos que almacenar. El archivo de gestión va a contener información
activa y semiactiva, ¿no? El archivo va a contener documentación que constantemente se utiliza o que se consulta para poder llegar a resoluciones administrativas. Y nos dice que el objetivo es que la organización de la documentación que se encuentra en continua formación para atender las necesidades de información de las propias oficinas que producen los documentos, las necesidades de la organización en su conjunto. Básicamente, que el archivo, su objetivo, su finalidad es contener la información que tanto la oficina en la que está o diferentes otras oficinas tengan continuidad, necesidad de utilizar o consultar esa información. Y aquí tenemos algunas consideraciones que tenemos que tener para llevar adecuadamente estos archivos de procesos, ¿no? Nos habla desde organizar y conservar adecuadamente la documentación, de impedir la dispersión o eliminación de documentos. ¿Ok? Es decir, no puedo simplemente yo agarrar y porque a mí no me sirven o a mí me parecen irrelevantes, eliminar o sacar documentos. Toda la información debe quedarse porque lo que a mí de repente no me sirve, a otras áreas, a otras jefaturas, a otras instancias, sí pueden solicitar. Estar en constante relación con el archivo general. Suministrar toda la información que el archivo central solicite respecto a las series documentales. Es decir, en todos los requisitos o de más información que necesite ser anexada, estar actualizando constantemente los archivos que yo esté guardando, ¿no? Y vamos a ver acá la diferencia entre los archivos centrales y los archivos intermedios. Nos dice que los archivos centrales coordinan y supervisan los demás archivos de gestión, desarrollan y ejecutan el programa de gestión de documentos, controlan, identifican y valorizan el nivel de cada documento, la importancia que puede tener, la pertenencia de cada uno, y los archivos centrales tienen la potestad de custodiar la documentación general de una empresa. Y los archivos intermedios liberan a las administraciones de los documentos que no son necesarios para un trabajo diario y aseguran la selección de documentos que se conservarán. Es decir, mientras el archivo central podríamos igualarlo de repente a una memoria histórica, donde se guarda todo, no se saca nada, donde toda la información tiene que estar constantemente actualizada. Los archivos intermedios podríamos verlo como la información necesaria, útil y que en este momento yo necesito. Ambas se complementan, sí. No es que yo tengo que utilizar o una o la otra, necesito de ambas dentro de mi organización, ¿no? Y vamos a ver, hablando precisamente sobre este tema de los archivos, todo ello, vamos a ver cuáles son las normas que protegen los datos generales en el Perú. Y es que también acá entra mucho la pregunta sobre mi derecho de confidencialidad que yo puedo tener dentro de una organización, porque también acá hay un tema que si es que hablamos de documentación o archivamiento, acá hay un tema que también entra mucho, podríamos decir, en conflicto o en duda, sobre todo cuando hablamos de los legajos de personal. Yo les pregunto, los legajos de personal, que ya los habíamos mencionado antes, son estos archivos que contienen toda la documentación laboral de un trabajador. ¿Ok? Son archivos que podríamos decir archivos centrales que van a contener toda la información de un trabajador. Desde que ingresó a la empresa, memorándum, llamada de atención, felicitaciones, asignaciones de tareas, sus boletas de pago, vacaciones, todo lo que mi trabajador contenga, ¿no? Y la pregunta es, ¿este legajo de personal, a quién creen ustedes que pertenecen? ¿Al trabajador o a la empresa? ¿A quién creen ustedes que pertenecería este legajo de personal? ¿Al trabajador o a la empresa? A ver si nuevamente les repito, si el legajo de personal es este archivo que contiene toda la documentación laboral del trabajador, toda la historia que el trabajador ha tenido durante la empresa,
¿A quién pertenecerá este legajo? ¿Al trabajador o a la empresa? ¿Qué opinan ustedes? A ver, por ahí creo que tengo algunas manitos levantadas, de repente quiere participar el colega, de repente por ahí nos dicen, a ver, a la empresa, a la empresa, a la empresa. Muy bien, ¿no? Podríamos decir que es de la empresa, ¿no? Porque la empresa lo ha hecho, pero ahí entra mucho pues la duda, ¿no? Porque dicen, pero también están los datos del trabajador, ¿no? Pueden decir, pero acá están mis datos, también debería ser míos, ¿no? Estos legajos de personal pertenecen a la empresa, ¿ok? La empresa es el dueño de estos legajos de personal, ¿no? Pero no porque por ahí me dicen a la empresa, perfecto, ¿no? Pero no porque pertenezcan a la empresa, significa que la empresa puede hacer y deshacer como guste de este legajo o compartir o exhibir este legajo como mejor le parezca, ¿no? O porque como es suyo, si quiero, hoy día lo tengo, mañana me deshago, no. ¿Por qué? Porque también este legajo contiene información personal mía, al igual que toda la documentación que se genera en una organización, en especial cuando se trata de la administración de personal, tiene que haber alguna protección de datos, ¿no? Entonces, para ello nosotros tenemos algunas normas que protegen los datos personales en el Perú. Y vamos a leer algunas de ellas, ¿no? Nos habla de la Constitución Política del Perú, que prevé que los servicios informáticos computarizados públicos o privados, no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar de las personas. Es decir, mediante la Constitución nos dice que ningún medio informático o no informático, público o privado, debe exhibir o suministrar información que afecte la intimidad personal de alguna persona, ¿no? También tenemos acá la ley 29733, que es la ley de protección de datos personales, que nos dice que desarrolla derechos de los titulares de datos personales, los principios y las condiciones que se deben aplicar para su tratamiento. Es decir, una persona para que pueda utilizar mi imagen, algún dato mío, para que pueda utilizar alguna información que sea de carácter personal, no puede hacerlo a menos que tenga mi autorización. Y el Decreto Supremo 003/2013, que nos habla del reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, que nos dice que regula la inscripción del Registro Nacional de Protección de Datos Personales, así como el régimen sancionador ante una inobservancia de la normativa sobre la protección de datos personales. Es decir, mis datos personales están protegidos. Por lo tanto, ante una organización o ante mi empresa, aunque ellos sean los dueños de la empresa, si hay información mía incluida y ellos quieren hacer o quieren compartir esta información, tienen que hacerlo con mi previa autorización, al igual que también las organizaciones tienen el derecho de poder guardar la intimidad y proteger la información de su organización, ¿no? Y acá vemos cómo brindar seguridad al tratamiento de datos personales. Hablamos de técnicas, legalidades y organizativas. Vamos a empezar con algunas técnicas, ¿no? Nos dice que podemos optar por medidas tecnológicas aplicadas a la información o al dato personal. Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Citar la información contenida en base de datos, generar copias de seguridad de los datos personales, entre otros. ¿Ok? ¿A través de qué? A través de los backups también, que siempre nos van a servir como respaldo. Legales, ¿no? Nos dice normas adecuadas para la protección de datos personales. Por ejemplo, elaborar directivas internas que orienten al tratamiento de datos personales en la entidad, entre otros. Acá, por ejemplo, yo puedo colocar dentro de mi organización una política interna dentro de mi reglamento para poder regular esta protección de datos y organizativas.
políticas dispuestas para la protección y correcto tratamiento por el personal responsable o encargado de banca de datos. Por ejemplo, identificar al personal autorizado para acceder a las bases de datos, conocer y clasificar los datos personales que posee la entidad, entre otros. ¿Ok? De esto más o menos es lo que son algunas técnicas que nosotros podemos brindar seguridad al tratamiento. Y mientras comparto el otro material, para poder dar cierre a este tema de la clasificación de archivos y de documentos. Nosotros tenemos diferentes formas de clasificar archivos y documentos dentro de nuestra organización. Podemos hacerlo de manera alfabética, de manera numérica, de repente por orden, tipo de contratación, tipo de información, de repente financiero por año, tenemos cronológico también, tenemos diferentes formas. Lo importante es de que es estandarizar o establecer un mismo orden por lo menos para todo un área. Si fuera para toda la empresa en general, sería lo ideal, pero por lo menos empezar por toda un área y recordar también que este orden documentario que se necesitan en las empresas es clave para la resolución de sus problemas, clave también para poder agilizar la toma de decisiones. Y recuerden, ¿no? No importa cuál sea mi orden personal, no importa cuál sea mi preferencia laboral al momento de organizar mi documentación o archivos de los que yo esté encargada, siempre va a pesar más o va a priorizar las necesidades de la empresa. Y las necesidades de la empresa es que se maneje un mismo orden que pueda ser entendido por todos. Y eso también va a resultar beneficioso para el mismo trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador que decide trabajar de manera autónoma, bajo su propio orden, el trabajador que decide ser amo y dueño de su área y que nadie más esté involucrado, más adelante termina afectado. ¿Por qué? Porque la dependencia que la empresa puede generar a esa persona no es solamente dañina para la empresa o para la organización, sino también para esa persona, ¿no? Si no, imagínense que ustedes ya no puedan tener vacaciones tranquilas, no puedan tener su día de descanso tranquilo, no puedan tener feriados tranquilos, no puedan encargarse de otras ocupaciones tranquilos, porque constantemente la empresa los va a requerir, los va a estar llamando, les va a estar preguntando. Incluso hay experiencias, muchísimas experiencias de colegas que se van de sus empresas, que renuncian con el mes de anticipación debido, y después de ese mes, cuando ya han debido irse, vemos que siguen viniendo a la empresa, vemos que ellos siguen asistiendo a la organización y uno les pregunta, pero compañero, ya no habías renunciado, ¿por qué sigues viniendo? Sí, compañero, sigo viniendo porque todavía no entrego cargo. ¿Cómo? Es que no, estaba muy desordenado. Yo mismo no me he podido ordenar adecuadamente para entregar cargo y es por eso que sigo viniendo y sigo viniendo hasta que pueda terminar de entregar el cargo por completo. Y esto, colegas, no es, como dice el dicho, ¿no? No parece chiste, pero es anécdota. ¿Ok? Muchos colegas les ha pasado eso, que ya quieren renunciar, pero ¿qué es lo que no les permite renunciar? O qué es lo que no les permite ir por otra opción de trabajo, es que el desorden que ha tenido, el desorden que han manejado durante años, no lo van a poder solucionar en días. Y eso les toma bastante tiempo. No siempre recuerden, si es que nosotros queremos trabajar en un ambiente que no nos genere estrés, ser ordenados, organizados y planificadores va a ser la clave para poder laborar, en especial como asistentes administrativos. Y hoy día, estimados, vamos a arrancar con un tema igual de importante que el que hemos estado viendo, que ya es la redacción de documentos administrativos, parte 1. Recuerden que esa parte de redacción de documentos se va a dividir en dos partes. Parte 1, que van a ser que vamos a hablar hoy día de las solicitudes y los oficios, y la parte 2, que vamos a hablar de los informes y memorándum, si no me equivoco.
Acá está, justo, sí, exacto. Informes y memorándum. Y vamos a arrancar el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestro tema del día de hoy? Vamos a ver desde qué es un documento administrativo. Vamos a ver cuáles son los principios fundamentales de la redacción de documentos administrativos, las etapas para la redacción, consideraciones que tenemos que tener en cuenta para la redacción de estos documentos, la estructura para la redacción de documentos y la redacción de solicitudes y oficios, ¿no? Y para eso vamos a empezar con una pregunta muy general. Vamos a especificar un poquito más esta pregunta. Estimados colegas, ¿alguna vez hemos redactado algún documento administrativo o específicamente hemos redactado alguna solicitud? Hoy estamos tocando lo que es solicitudes y oficios. ¿Alguna vez hemos redactado alguna solicitud para lo que sea? Para lo que sea, ya sea de repente para una empresa, ya sea que yo he redactado, ya sea que para la universidad, para el instituto, sí, perfecto, ya está. Y en sus propias palabras, estimados, redactar la solicitud. ¿Qué es lo más importante que debe tener esta solicitud en este caso? ¿No? Para ustedes, ¿qué es lo más importante? ¿La presentación, el saludo o el cuerpo de la solicitud? Para ustedes, ¿cuál sería lo más importante al momento de redactar esta solicitud? En sus propias palabras, ¿qué considerarían ustedes que al momento en el que han redactado esa solicitud es la parte clave para que se pueda entender que lo que estoy redactando es una solicitud? A ver, por ahí si es que me dejo entender, al momento de redactar una solicitud, ¿cómo saben ustedes que ha sido una solicitud? Para poder entender la pregunta. ¿Cómo pueden tener la seguridad de que fue una solicitud y no fue un informe o no fue de repente para algún otro hecho? Muy bien, por el tenor, por el cuerpo, y es que desde ahí arranca todo. Desde el tenor, desde el inicio, y el cuerpo, porque al final lo que busca un documento es buscar la información sobre algo, ¿no? Y en este caso, en la solicitud, nosotros hemos enviado directamente, hemos pedido algo, hemos solicitado algo, ¿ok? Claridad total, ¿no? La formalización del documento, si es entendible, perfecto, ¿no? Y vamos a empezar entonces. Tenemos una buena base para poder hablar sobre la solicitud porque no es un término nuevo y eso es bastante bueno, porque cuando no es un término nuevo, cuando no es algo nuevo, nos es más fácil poder captar ya básicamente ustedes desde el momento en el que sabemos escribir, en el que sabemos expresarnos de manera escrita, ya sabemos cómo redactar documentos o ya sabemos la parte más importante de la redacción de documentos. Podríamos decir que la parte más importante de la redacción de documentos es simplemente la claridad con la que estoy expresando lo que deseo, lo que necesito o lo que quiero informar. Es la claridad. El resto es solo formato. El resto es solamente adecuación. ¿Ok? Entonces, desde ahí tenemos una buena base y vamos a empezar a ver qué es un documento administrativo. Y nos dice que es el registro de los actos de la administración, ¿no? Es decir, es el soporte de los procesos o las actividades que desarrollan las diferentes unidades de una organización o el ejercicio de las funciones. El documento administrativo es la evidencia plasmada de las acciones, procesos que se hacen en mi organización. Las acciones, los procesos, decisiones que yo tomo son acciones, pero son, podríamos decir, abstractas o intangibles. Y para poder volver esta decisión tangible, la plasmamos. Y esa plasmación es el documento administrativo, es la evidencia que nos queda sobre este documento, ¿no? Si ponemos un ejemplo más claro, si yo le digo a un trabajador, vas a salir de vacaciones.
Listo, sabemos que va a salir de vacaciones, pero esa decisión que yo he tomado de que salga de vacaciones, no la puedo tocar. Esa decisión no la puedo tocar, no la puedo evidenciar porque sale solo de vía oral. Para que yo pueda volver esta acción tangible, la plasmo en un documento, en este caso un memorándum de vacaciones, y ahora sí yo puedo decir, aquí está la decisión, aquí existe esa decisión, ¿no? Y nos dice que en esa línea la redacción es un medio de información vital para la sociedad. ¿Ok? Pues cada escrito es un canal de comunicación oficial entre las distintas áreas, clientes, empresas, proveedores, etcétera. Y aquí tenemos una palabra muy importante. Es un canal de comunicación oficial. Es decir, tiene valor. La documentación administrativa tiene valor y es vital, ¿no? Si no, nosotros nos podemos preguntar ahorita, ¿por qué los contratos de trabajo tienen que ser escritos? Yo les pregunto a ustedes, colega, ¿por qué un contrato de trabajo preferentemente debe ser escrito? ¿Por qué? A ver, o ustedes, ¿qué prefieren? ¿Hacer un contrato de trabajo de manera verbal? Que entre los dos quede plasmado que estas van a ser las condiciones laborales y listo, o prefieren un contrato de trabajo escrito. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Un contrato verbal o un contrato escrito? A ver, por ahí nos dicen algunos escrito, escrito, escrito. ¿Y por qué prefieren el contrato escrito? ¿Por qué no el contrato verbal? ¿Por qué prefiere el contrato escrito? Muy bien, ahí ya nuestra colega Rocío nos lo dijo con dos simples palabras. Papelito manda. No, no dice porque ante la validez, ante un reclamo por el trabajador, porque ahí se puede plasmar las firmas, perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque si en este caso de los contratos, ¿no? Justo tocando ese tema del reclamo del trabajador o algo, ¿no? Si es que, acá una palabra clave me ha mencionado Yesenia, si es que yo voy ante una entidad y les digo, mi trabajador, perdón, mi empleador me contrató y él me dijo que me iba a pagar $500, ¿ok? Y desde que inicié mi trabajo solamente me está pagando $200, ¿no? ¿Qué es lo que diría en cualquier instancia, Ministerio de Trabajo o Poder Judicial? Dirían, pero ¿y dónde está el acuerdo dónde está el acuerdo de que te iba a pagar los $500? No es que él me lo dijo de manera verbal. No, si no está por escrito, no hay validez legal. No importa, incluso esto para que lo tengan en cuenta, ¿eh? Porque siempre que pongo este ejemplo hay algunos coleguitas que me preguntan, y Miss, supongamos que al momento en el que yo estaba haciendo este contrato verbal con mi trabajador, saqué mi celular y lo grabé. No, ni siquiera solo audio, sino que grabé con video el momento en que mi empleador me dijo que me iba a pagar ese monto. ¿Tiene valor legal? ¿Ok? ¿O ya va a tener validez? Y la respuesta es no. No va a tener este valor. ¿Por qué? Porque si es lo único que me va a servir eso es como evidencia de que el empleador lo dijo. Más una validez legal no. ¿Por qué? Porque yo puedo decir muchas cosas. Eso se llama libertad de expresión. Yo puedo decir mil y mil cosas, pero no porque lo digas sí o sí lo tengo que cumplir. Pero en cambio, cuando está plasmado a través de un documento, en este caso, hablamos de la empresa, a través de un documento administrativo, le va a dar la formalidad. Por eso mencioné hace un momento que Yesenia nos dijo una palabra muy importante. Le va a dar la formalidad y las firmas es lo que le va a dar la legalidad. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos claro que los documentos administrativos son vitales para poder brindar formalidad a las decisiones, procesos que se toman y las evidencias necesarias de los procesos o decisiones que se han tomado. ¿Ok? Y acá nos dice que debido a su importancia, la redacción debe cumplir con determinados principios
y características. Y vamos a ver los principios fundamentales de la redacción de documentos administrativos. Bueno, dice que la redacción de actuaciones administrativas debe seguir bases para poder lograr sus objetivos. Y estas bases van a ser los principios, ¿no? Y son 4. Formalidad, simplicidad, flexibilidad y eficacia. Son 4 principios que son muy sencillos de entender. Estos principios, incluso más que entenderlos, simplemente es utilizar el sentido común para poder aplicar estos principios. Y si arrancamos desde la formalidad que les mencioné, que es parte de los documentos administrativos, consiste en la redacción tomando en cuenta normas, pautas o formatos. Esto permite optimizar procesos o recursos, así como facilitar su tratamiento. Toda documentación que se genere dentro de una organización tiene que ser un documento formal. ¿Y a qué nos referimos con formalidad? Que se respeten primero formatos que la empresa tenga autorizados, por así decir, que se respeten, por así decir, normas de formalidad comunes que todos conocemos, ¿no? Como, por ejemplo, cada documento tiene que estar en su propia hoja, ¿ok? Si es que lo manejamos de manera escrita o de repente de manera virtual, que cada documento esté debidamente nombrado con del tema o el tenor que le corresponde, que cada documento también cumpla con los estándares de limpieza, podríamos decir, o estética necesarios, ¿no? También dentro de la formalidad entra lo que es un adecuado archivo o almacenamiento de estos, ¿no? Tomando en cuenta algunas normas o pautas que vamos a ver en un momentito sobre la redacción, en este caso hoy día vamos a ver lo que era, creo, solicitudes y oficios, ¿ok? En ese sentido. Nos habla también de la simplicidad. Se basa en la aplicación de un lenguaje sencillo sin utilizar términos técnicos o complejos en la redacción de documentos. Cuando hablamos de la simplicidad, en cualquier documento administrativo, lo que yo busco es dar información o solicitar información o confirmar información, pero lo que yo busco a través del documento es entender una información. Sea que me la estén pidiendo o sea que le estoy dando, este documento tiene información y debe ser sencillo de entender. No porque un documento tenga la mayor cantidad de palabras rebuscadas, no porque un documento tenga una redacción rica, una redacción de repente muy poética, una redacción una redacción de repente muy compleja, significa de que el documento tiene mayor valor o el documento tiene mayor redacción. No. El documento tiene más valor entre más sencillo sea de entenderlo. Y es que también cuando hemos estado viendo clasificación de archivos, mencionamos que los documentos no son solo míos. Los documentos son para cualquier persona en la organización que pueda solicitarlos o necesite información, ¿ok? Entonces, de repente yo soy una persona que mi lenguaje de repente es muy enriquecido, es muy rebuscado, ¿no? Que tengo un nivel de repente de cultura por encima del estándar que actualmente se tiene y yo me puedo dar ese lujo de poder utilizar ese lenguaje bonito, ese lenguaje artístico, incluso podríamos decir, pero difícil de comprender. Yo puedo hacerlo porque lo entiendo, porque lo domino y no está mal, al contrario, es muy bueno que un trabajador cumpla con esas cualidades. Pero ¿qué es lo que va a pasar y que pasa muy, muy seguido? Que cuando la otra persona reciba ese documento o busque ese documento para alguna información, le va a costar entender o va a leer y va a decir qué significa esta palabra, ¿no? Que no entiendo lo que me quiere decir o voy a estar pidiendo traducción o pidiendo que alguien, por favor, me explique o buscando hasta en internet términos, palabras, frases para poder entenderlas, ¿ok? Y eso no es lo que nosotros buscamos. Lo que nosotros buscamos es que simplemente
la información se entienda de manera sencilla. ¿Ok? Entonces, la simplicidad es muy importante. ¿Ok? Permítame un momentito, por favor. Permítame, por favor, coleguitas, 3 segunditos, un momentito, por favor. Voy a conectar el cargador, si no se nos va a apagar la laptop. 3 segunditos, por favor. Ya está, mil disculpas, coleguitas, si no se me iba a apagar la laptop, ¿ok? Ahora, ahora, por ejemplo, vamos a ver, ya, si es que yo les leo una frase, por acá vamos a utilizar un ejemplo, ¿ok? Si es que yo les leo yo les voy a leer una frase, ¿ok? Y ustedes me dicen si es que entienden el contenido de la frase o no la entienden, ¿ya? Si yo les digo, por ejemplo, ahorita ustedes, la amalgama procromática resplandecía en la sinuosidad del firmamento. ¿Me entienden qué es lo que les he querido decir? Se los escribo incluso por el chat. A ver, ¿alguien de ustedes podría entender con facilidad esta frase? La amalgama cromática resplandecía en la sinuosidad del firmamento. A ver, vamos, colegas, vamos. ¿Alguien por ahí logra entender la frase? Miren, por ahí tenemos a alguien que ha entendido. Vamos, a ver, ¿alguien más logra entender esta frase? La amalgama cromática resplandecía en la sinuosidad del firmamento. ¿Ok? Es un poco complicada de entender la frase. ¿Ok? Si es que, y ahora, pero si yo les digo, el cielo brillaba con colores vivos y hermosos, ¿entienden esa frase? El cielo brillaba con colores vivos y hermosos. ¿Pueden entender esa frase? Sí. Significa que el cielo estaba brillando o el cielo estaba iluminado con colores muy bonitos, muy vivos, muy hermosos, ¿no? Es lo mismo que les he mencionado, pero con otra frase. En esta frase, en una frase les estoy diciendo, la amalgama cromática resplandecía en la sinuosidad del firmamento. En castellano, en cristiano, en palabras simples, el cielo estaba brillando con colores muy vivos y muy bonitos. ¿Se dan cuenta cómo es la diferencia en las que una misma frase puede resultarme tan sencillo de entender como tan difícil de entender? ¿Y qué es lo que me pide un documento? Un documento administrativo no me pide complejidad en mis palabras, me pide simplicidad. Y con eso que no se malentienda, ¿ok? No es malo tener palabras complicadas, no es malo manejar verbos fluidos, verbos rebuscados, por el contrario, es muy bueno. Pero estos verbos los podemos aplicar de repente para una ponencia, para una clase de oratoria, para un concurso, de repente incluso de oratoria, para poder escribir un libro, para poder hacer poesías. Estas palabras nos sirven, pero el documento administrativo no es una poesía, no es un libro. Incluso el documento administrativo no es una obra de arte. Por lo tanto, no pide arte en nuestras palabras, pide simplicidad para que se entienda la información de manera completa y rápida. También nos habla de la flexibilidad, que nos dice que consiste en aceptar la variedad de redacciones que pueden existir. Esto debido a conocimientos o sectores específicos en la administración. Es decir, que la flexibilidad nos habla de que puede haber diferentes términos en redacción, diferentes términos en palabras, puede haber también diferentes formatos a utilizar y que nosotros simplemente tenemos que adecuarnos a ellos siempre y cuando la información o el cuerpo, el contenido sea claro de entender y la eficacia.
Todo texto debe ser capaz de influir, informar o persuadir sobre la persona que está recibiendo o que está buscando la información en este documento. La finalidad de un documento administrativo es traspasar información de un lado a otro, de una persona a otra, pero su finalidad es traspasar información, y la eficacia nos dice, tiene que lograr eso. Tiene que lograr traspasar esa información sin que amerite mucho esfuerzo, ni mucho tiempo, ni mucho costo. Estos son los principios fundamentales que nosotros manejamos en los documentos administrativos. Acá lo tenemos. Nos dice que los principios fundamentales de la redacción, entonces, son la formalidad, simplicidad, flexibilidad y la eficacia, ¿ok? Ahora sí, estimado, permítanme, por favor, vamos a ver este videito. Creo que por acá lo vamos a poder ver. Sí, por acá mismo lo vamos a poder reproducir. Ok, para que podamos ver un poquito más acerca de la redacción de documentos. Permítanme, por favor, voy a confirmar si es que lo estamos viendo. Sí. Lo exacto, que sea comprensible. Eso es lo que se busca en un documento. Nuevamente les repito, el documento administrativo no es una obra de arte. Su finalidad es traspasar información de manera formal, por eso lo hacemos escrito, de manera sencilla para que se entienda, de manera flexible para que se adapte a los diferentes formatos que pueda haber, y de manera eficaz para que logre su objetivo. Y vamos a ver este pequeño videíto para poder dar arranque a la redacción netamente de los documentos. En el mundo de los negocios sigue existiendo la necesidad de que las personas se comuniquen de manera escrita. Cartas y correos electrónicos y simples órdenes pueden ser mal interpretadas, a menos que se respeten algunas normas básicas de comunicación y redacción escrita. A través del contenido que se presenta, se busca invitar a la práctica de la comunicación escrita efectiva. Al menos un 60% de las comunicaciones de una empresa se realiza en forma escrita. Cada documento tiene un propósito y debe ser claro, sencillo, ameno y bien estructurado. Para redactar un documento empresarial escrito, es necesario atender las siguientes etapas. Organizar la presentación de ideas, dar fluidez de expresión, verificar la precisión y claridad. Los documentos comerciales escritos se estructuran en párrafos y cada uno debe contener las ideas, expresadas mediante diferentes frases entrelazadas entre sí. Cada párrafo empieza con letra mayúscula y termina en punto y aparte. La sucesión de párrafos permite completar una página escrita. Gracias a los párrafos la lectura resulta más fácil. Si se trata de novelas o guiones de teatro, la comunicación escrita mantiene artificios de tipo poético. Si se trata de una empresa, se recomienda ser claro y racional. Busque un lector objetivo que le permita mejorar sus documentos comerciales. No utilice artificios poéticos. Para comunicarse con los clientes, los proveedores y el público en general, la empresa utiliza la carta comercial. La efectividad de la carta depende del esquema, el formato, el diseño y estilo. Antes de empezar a escribir, debe reflexionar sobre lo que se desea decir. Es necesario tener claros los objetivos y los hechos a incluir. Usar un tono cordial y respetuoso. Evitar el argot personal, la jerga familiar y las expresiones locales. Ser amables. Personalizar e indicar si respondemos a un escrito. Emplear frases de cortesía, saludo y despedida. Desarrolla la buena práctica de hacer un borrador. Membrete, fecha, destinatario, saludo. Depende del tipo de relación que se tenga con el destinatario. Es aconsejable usar un tono neutro o formal en los casos en que la carta responda a una situación conflictiva o negativa. Texto, debe ser breve, claro, concreto, fácil de leer y sin redundancias. Despedida, por debajo del texto. En general, después de la fórmula utilizada se pone una coma, firma, nombre y cargo. Fue un placer recibir su carta del
Nos dirigimos a usted mediante esta. Nos dirigimos a usted con el fin de comunicarle. Nos ponemos en contacto con usted con el fin de informarle, como acordamos con usted en la conversación telefónica del día. Finalizadas las vacaciones de verano, volvemos a contactar con usted para. Les comunicamos que les enviamos los catálogos solicitados, según consta en nuestra contabilidad. Nos complace comunicarle que es un placer comunicarles que agradeceré que se sirvan suministrarnos con la mayor brevedad posible. Lamentamos comunicarles que, sintiéndolo mucho, aún no tenemos preparado el. Nos vemos obligados a rechazar su oferta. Lamentamos profundamente tener que informarle que acabamos de recibir su carta con fecha. Acusamos a su carta de fecha. Les ofrecemos nuestros servicios de. Muchas gracias por su pedido. Son elementos de la comunicación escrita que sirven para poner los límites entre las diferentes ideas y para indicar las pausas y los cambios en el ritmo y la entonación de la lectura. Marca las pausas al hablar, separa las palabras en una serie o en una sucesión de frases. En los saludos, separa el destinatario de la frase. Separa diferentes frases u oraciones contenidas dentro de un párrafo, después de una abreviatura sin que ello implique que la siguiente palabra se inicie con mayúscula. Indica el final de un párrafo, sirve para terminar un tema o idea y comenzar otro. Permite hacer una pausa antes de enumerar, concluir o resumir. Se utilizan en los encabezamientos de los documentos, después de la fórmula de cortesía. En los documentos oficiales, se utilizan para introducir una declaración. Se utilizan cuando se interrumpe un discurso y se da por entendido lo que sigue. Sirven para no mencionar una palabra malsonante o para sorprender al lector con algo inesperado. Indica que el texto continúa. Se utiliza para interrumpir una frase e introducir una aclaración o para añadir información complementaria. Sirven para terminar e iniciar frases interrogativas. Para iniciar y terminar una frase o palabra exclamativa o administrativa. Principios generales. Las palabras no se unen con guión, a menos que exista un propósito. Las palabras con prefijos se escriben como una sola palabra. Se escriben con mayúscula, la primera palabra en una oración completa, palabras principales en un título, sustantivos propios, nombres de marcas, sustantivos seguidos de números. La cursiva se usa en la presentación de un término nuevo, en un ejemplo, y también en otros casos especiales. Muy bien, estimados, como han visto, ha sido un concepto general de términos básicos que uno ya tiene que dominar para esta redacción de carta, ¿no? Desde el adecuado uso de los signos de la puntuación, nos habla también de la necesidad de manejar estos documentos, ya que muchas veces, justo como lo decía en el video, ya que muchas veces esta información que se pueda dar simplemente puede, esta información o estas órdenes vía verbal o indicaciones simplemente pueden quedar de manera muy volátil en el aire, ¿no? Como que se dicen y luego se van. Pero en cambio, ya plasmándolos de manera escrita, aumenta la formalidad. Y vamos a ver las etapas para la redacción de documentos, que justo también nuestro video nos lo mencionaba, que va desde la organización de la presentación de ideas, dar la fluidez de expresión y verificar la precisión y claridad. Por acá los tenemos, acá está. Empezamos por la organización de la presentación de ideas, como nos lo ha descrito el video, ¿no? Es ponernos a pensar qué es lo que voy a plasmar. ¿Ok? Ya sé el tema, pero ¿qué es lo que voy a plasmar? ¿A quién va a ir dirigida? ¿Cuál es la forma más fácil de que se pueda entender este documento? A través de la fluidez de expresión que va de la mano con la simplicidad, la utilización de palabras sencillas. El mismo video lo ha dicho, ¿no? No utilices prosa, no utilices palabras poéticas, utiliza las palabras más claras y directas que puedas, ¿no? Y por eso viene la precisión y la claridad.
Y acá vemos consideraciones para la redacción de documentos, porque escribimos, qué queremos conseguir, cuáles son los asuntos y circunstancias, quién lo va a recibir y la importancia de utilizar adecuadamente los signos de puntuación. Un texto que no tiene bien utilizados los signos de puntuación tampoco va a dar la información que yo quiero manifestar. Por ejemplo, no es lo mismo decir no estoy bien a coma no, coma estoy bien. No es lo mismo. Si yo digo sin la coma no estoy bien, significa que me encuentro mal, significa que no me encuentro bien. Pero si yo digo no, coma, estoy bien, significa que estoy negando alguna información anterior en mi no, coma, y en mi estoy bien, estoy reafirmando o estoy informando que me encuentro de manera óptima, que me encuentro bien. Entonces, la mala utilización o de repente la omisión de un signo de exclamación puede cambiar por completo el contexto de la información que yo quiero dar, ¿no? Y acá vamos a ver la estructura para la redacción de documentos, que podemos arrancar desde el membrete. Ok, ojo, esto va a tener o mejor dicho, esta estructura va a tener que, dependiendo del oficio, va a tener que contener toda esta estructura, pero no necesariamente en el orden que estamos mencionando. El orden va a poder variar también ya por cuestión de formato, ¿no? Y arrancamos con el membrete, ¿no? El membrete es básicamente una sección identificativa, ¿no? O podríamos decir que es como una especie de etiqueta que se coloca en la parte superior de la hoja de papel, ¿no? Que es es de repente como una identificación propia de la organización, como un formato, un diseño propio para que se distinga de que este documento pertenece a esta organización. ¿Ok? Es como que un formato propio, un diseño propio que hace la organización para poder identificar que este documento es de la organización. ¿Ok? Claro, es el logotipo, pero no necesariamente tiene que ir el logotipo, ya estamos hablando del diseño, ¿no? Con el cual la empresa se representa. El membrete puede contener también el logotipo, información de la organización, que va a variar de acuerdo a formato y que también muchas empresas no lo usan. ¿Ok? Muchas empresas prefieren no utilizarlo. ¿Le quita formalidad al documento? Sí. El no utilizar un membrete puede quitarle un poco de formalidad al documento porque en primeras cuando contiene el membrete ya no es necesario la especificación dentro del documento de que este documento pertenece a esa empresa porque el membrete ya nos presentó a la empresa. Pero si es que yo en mi documento dentro de mi empresa no utilizo algún membrete, sí va a ser necesario que en la documentación especifique el nombre de mi empresa para que quede claro que este documento pertenece a mi empresa. La fecha. Cuando yo estoy redactando un documento, hemos visto entradas, ingresos y salidas, ¿no es cierto? Entradas, tratamientos y salidas. En el momento este documento va a contener la fecha del momento de la entrada. Ok, este documento va a contener la fecha del momento de la entrada o el momento de la redacción. Ok, no significa que de repente yo voy a emitir hoy día un documento, pero sé que este documento, la persona a la que yo quiero que vaya dirigido, recién lo va a recibir mañana o pasado mañana. Entonces, ¿qué fecha le tendré que poner? Yo le pongo la fecha en la que estoy generando la entrada, la fecha en la que lo estoy emitiendo, es decir, la fecha de hoy. Ya la persona que lo vaya a recibir de repente el 22, el 23 de noviembre, esa persona ya hará también su propia entrada con su propia fecha. Destinatario, que es importante indicar a quién va dirigido este documento.
¿ok? El saludo, que es la parte en la que yo empiezo ya mi texto. Acá yo empiezo, todo documento administrativo que ya hemos dicho que contiene formalidad, arranca por un saludo, que dependiendo del grado de confianza la persona o la persona o la entidad que se está yendo, puede ser desde un saludo muy formal, muy neutro, hasta un saludo muy expresivo y de confianza. El texto o también el cuerpo, que es donde se va a definir si este documento es una solicitud, si es un informe, si es un memorándum. ¿Ok? El cuerpo es lo que me va a dar la información. Yo puedo poner en el membreto o en el tenor al inicio solicitud, memorándum, ¿ok? Yo puedo poner el título, sí, pero el cuerpo es lo que va a convertir este documento en una solicitud o en un oficio o en un memorándum. El cuerpo, recuerden, tiene que ser de manera clara, tiene que entenderse. La despedida, que al igual que el saludo, dependiendo del grado de confianza, puede ser desde muy emotiva hasta una salida muy formal. ¿Ok? Puede ser desde ambos, puede ser desde una manera muy emotiva o muy formal, y también siempre recuerden, tiene que ir atentamente, siempre colocar un atentamente antes de la firma. Los documentos de manera obligatoria tienen que contener la firma del emisor o el encargado de la redacción de este documento, junto con su nombre, de la persona que está firmando, y el cargo que está ocupando. El nombre y el cargo también pueden ser sustituidos por el sello de la persona. La firma tiene que ir, pero también puede ser sustituidos por el sello de la persona, porque un sello contiene eso. Un sello contiene el nombre y el cargo. Y ahora vamos a ver la solicitud la redacción de solicitudes y oficios, arrancando por las solicitudes. Nos dice que lo primero y que realmente debemos tener en cuenta es que son muchos tipos de carta de solicitud que podemos realizar. Podemos realizar desde solicitud de presupuesto a una empresa, solicitud de vacaciones, solicitud de información, solicitud de requerimiento. Podemos utilizar muchas cartas de solicitud, ¿no? Y que normalmente acá nos dice, salvo excepciones, la carta de solicitud va a estar dirigida a una persona o una entidad cuyo responsable no conocemos. No tanto, por lo general la solicitud la vamos a dirigir a una persona que no conocemos o una persona con la que no tenemos un grado de confianza directo, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya tenemos que hacer una solicitud para requerir algo, es porque ya no hay un grado de confianza directo. Cuando yo tengo un grado de confianza directo con mi jefe inmediato, supongamos, estamos en la empresa y a mi jefe inmediato le quiero pedir la información de este mes. Simplemente voy y le digo a mi jefe inmediato, jefe, por favor, necesito la información de este mes. Toma, me la da. ¿Por qué? Porque hay un grado de confianza, porque hay un grado de trabajo, ¿ok? Porque ya no es necesario sustentar el por qué. Pero si de repente yo, dentro de mi empresa, quiero la información financiera de otra organización para cumplir un trabajo, yo no puedo ir simplemente y decirle, por favor, dame tu información financiera, lo necesito para culminar mi trabajo o no. ¿Por qué? Porque ya no hay el grado de confianza o el grado de conocimiento necesario. Entonces, para esa otra empresa, a pesar de que yo también soy trabajador de esa empresa, tendré que agarrar y emitir mi documento para poder obtener lo que estoy necesitando, ¿no? Entonces, por eso nos dice que por lo general, la solicitud va dirigida a personas que no conocemos o que no tenemos un alto grado de confianza. Por lo tanto, es imprescindible tratar de crear una carta formal para que la persona que va a recibir pueda identificar claramente quién soy, qué es lo que estoy solicitando. ¿Ok? Porque como esa persona no va a ser el grado de confianza alta y no va a haber un conocimiento de quiénes somos mutuamente, en esta carta de solicitud tengo que dejar lo más claro que se pueda quién soy y qué es lo que solicito y el para qué.
también estoy solicitando, ¿no? Y acá, al final vamos a ver algunos modelitos en general de solicitudes y de oficios, ¿ok? Acá tenemos algunos, ¿no? Que los hemos puesto acá, pero también a través del coordinador, les hemos hecho llegar material para que ustedes puedan tenerlo. Son algo, creo, de 20 modelos en Word que ustedes pueden tenerlos ahí para que en algún momento puedan guiarse, ¿no? Al final, terminando lo que es oficios, les vamos a mostrar algunos ejemplitos. ¿Ok? Y aquí vamos a ver ahora lo que es la redacción de la carta de oficio, ¿no? Que la carta de oficio ya es un documento más formal. Todo es formal, todo documento administrativo es formal, pero la carta de oficio tiene un grado más elevado de formalismo, porque es utilizado para comunicar información de manera oficial y directa a un destinatario o público, específico. Es decir, el oficio ya es como que algo más, va a emitir información información oficial o directa, ¿no? Que puede ser redactado tanto por instituciones públicas o privadas, ¿no? Por lo general, la carta de oficio se va a redactar con el objetivo de informar algo, no tanto de solicitar, ¿ok? Ni de requerir información, no. La carta de oficio es como que ya un informe, no es un informe oficial de algo, ¿no? Y tiene que seguir una estructura y un estilo de escritura estrictamente protocolarios, ¿ok? Ojo, y no estamos hablando de que aquí, en este documento, podemos utilizar palabras rebuscadas, complicadas, no, pero mi redacción tiene que ser protocolaria, tiene que ser de respeto, ¿ok? Ojo, para yo ser protocolario, ¿qué significa protocolo? Protocolo significa seguir un determinado proceso o un estándar de proceso. Para que yo pueda tener un documento con protocolo, no necesariamente tiene que ser complejo el lenguaje que se utiliza. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Y redactar el oficio va a requerir también simpleza, una redacción adecuada y correcta, que este documento también se utiliza en diversos ámbitos laborales y administrativos, ¿ok? Con mayor razón, el oficio tiene que tener información clara y precisa y marcar la diferencia entre comunicación efectiva y una que cause confusiones y malentendidos. Y es que como a través del oficio voy a enviar información oficial, esta información oficial tiene que generar claridad, no más confusión, ni un malentendido de lo que yo quiera dar a entender, ¿no? ¿Y cuál es la estructura de los oficios? Tienen que empezar, el oficio por lo general empieza con el nombre del año. Todos los años tienen un nombre, ¿no? Por ejemplo, este año 2023 es el año de la unidad, la paz y el desarrollo, ¿no? Me parece que en el año 2020 o 21, creo que en el año 2021, creo que era año del bicentenario, ¿no? Año del bicentenario del Perú, 200 años de independencia, ¿no? Entonces, cada año tiene su propio nombre, como el oficio es un documento de información oficial. Como el oficio es un documento protocolario, debemos empezar por el nombre del año, ¿no? Seguido también por el lugar y la fecha. Inicia incluyendo esta información que quede claro el lugar y del lugar de fecha y el lugar de expedición y la fecha de redacción. La numeración, ¿por qué? Porque en el caso de los oficios no es que hoy día yo saco el oficio 1, mañana el 6, pasado el 3, después el 8, después el 4, después el 9, después el 5, no. Para emitir los oficios yo tengo que llevar un orden adecuado, un orden numeral adecuado, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué? Para también poder manejar un orden en la información que se está dando, un orden cronológico y un orden numerativo. El destinatario, que lo ideal es que no ocupe más de 4 líneas, no simplemente se sugiere colocar el nombre completo, el cargo y el lugar donde reside en ese momento.
el asunto y resumen, ¿no? Que especifique el asunto de qué trata el documento, seguido por 2 puntos con el que se explica el contenido del oficio. El cuerpo, que nos va a hablar sobre cómo se redacta este oficio y así da a conocer su mensaje, y la despedida, que la despedida tiene que ser de manera muy formal, muy cortés, ¿ok? A diferencia, como les mencioné, ¿no? De la solicitud también o de las cartas en general, va a depender del grado de confianza que yo tenga. ¿Ok? Va a depender mucho ahí el grado de confianza. Entre mayor grado de confianza tengo, puedo colocar desde un saludo más afectuoso, un saludo un poco más frío, perdón, un saludo también un poco más por ahí, un saludo más, un saludo también puede ser un saludo más frío, más neutro, ¿no? Pero en el caso del oficio, la despedida y el saludo tienen que ser estrictamente protocolares, estrictamente formales, ¿no? Y para eso vamos a ver ahora sí algunos modelitos que tenemos por aquí, ¿no? Esto lo vamos a terminar mejor de ver esta partecita. La clasificación y los tipos de carta, ¿no? Que pueden ser por oficio interior u oficio exterior. Oficio interior, oficios que se emiten para información dentro de la misma organización. Y el oficio exterior, que yo puedo enviar a otra organización, a una persona externa a mi empresa o a un público en general externo a mi empresa. Por ejemplo, o yo soy la empresa A y mañana es el aniversario de la empresa B y le quiero mandar un saludo escrito por su aniversario. Este saludo escrito lo mando a través de un oficio, ¿ok? Y dirigido con el oficio simple es cuando va dirigido a una sola persona o a una sola institución en particular. Y el oficio múltiple es cuando la información de este oficio busca un público en general o empresas en general, o como más que todo se conoce un comunicado al conocimiento público, ¿no? Esos comunicados también son un tipo de oficio, pero que ya no van con el nombre dirigido a tal persona, ¿no? Sino que es para todos en general. ¿Ok? Y ahora sí, mira acá, por ejemplo, tenemos un modelo de oficio que nos dice año de la consolidación del Mar de Grau, la fecha, la numeración, el destinatario, el asunto, el cuerpo, la despedida y la firma. Para eso vamos a aprovechar estos minutitos que tenemos para poder ver otros modelos de oficios y algunos que les hemos enviado a ustedes. Acá está, miren, acá por ejemplo tenemos otro modelito de oficio, ¿no? Arrancamos. Aquí está el membrete, ¿no? El membrete del área al que pertenece, en este caso es de la Universidad Nacional de San Agustín, al rectorado en este caso, miren el nombre, año del Perú, año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia, el lugar y la fecha, el número de oficio, el 190, en el año 2020. Este era su oficio número 191. El destinatario, señor doctor Ángel María Manrique Linares, ¿no? Su puesto, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa. ¿Qué quiere decir? Que este oficio es un oficio externo. No habíamos visto oficios de uso interno y de uso externo. En este caso de la Universidad de San Agustín, está saliendo a la Defensoría del Pueblo, es un oficio externo. Por la presente de mi consideración, me es grato dirigirme a usted para saludarlo. Hasta acá terminó el saludo. Y comunicarle que ante las condiciones creadas por la pandemia COVID-19 a nivel nacional, hemos identificado egresados de educación secundaria que carecen de recursos tecnológicos para acceder al examen virtual de la universidad. Ante ello, el Consejo Universitario acordó tomar un examen presencial gratuito para los estudiantes que estimamos serán un número de 1,000. El examen se realizará el 24 de abril a las 9:30 horas en el estadio de la Universidad Nacional de San Agustín, tomando todas las medidas de bioseguridad establecidas y proporcionadas por ONSA. Hasta ahí terminó el cuerpo. Como se dan cuenta, el cuerpo
no tiene complejidad en sus palabras, no está solicitando algo, el cuerpo se entiende, es muy sencillo y está informando, ¿ok? Está informando que van a realizar en este caso su examen y su despedida. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad de renovarle mi aprecio y estima personal. Atentamente, el nombre, cargo, nombre, acá está, perdón, acá está el cargo, sello y la firma, y abajo también cierra con su membrete. ¿Cómo se dan cuenta? El oficio es sencillo, ¿ok? Contiene información importante, pero es sencillo. Por ejemplo, al oficio que les acabo de mostrar, le falta, por ejemplo, lo que es el asunto, ¿no? Ahí faltó decir asunto y tal. Este es el asunto, ¿no? Eso es lo que le ha faltado un poquito a ese oficio, por ejemplo, ¿no? Permítanme, voy a seguir compartiendo para poder culminar. Por acá está. Acá tenemos, por ejemplo, otro oficio simple, ¿no? Nos dice, año de los buenos deseos y el optimismo por el futuro. Arrancó así, ¿no? Asociación de padres de familia del colegio Nuestros Héroes de Cenepa, Paucarpata. Acá está la fecha, por ejemplo, podríamos decir que este es el membrete. Acá está la fecha, el número de oficio, señor tal, 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 acá está su cargo, la ciudad, acá falta poner ciudad, de repente si queremos le podemos poner Lima, ok, acá está Ciudad Lima, ya está. Y miren, acá, por ejemplo, sí tiene el asunto, ¿no? Invitamos a la inauguración de nuestras aulas. Ponen, tengo el agrado de dirigirme a usted, acá está. Hasta acá terminó el asunto, ¿no? Para solicitarle la inauguración a las aulas, ya está la información que le están pidiendo y aquí la despedida, ¿no? Es propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de consideración y estima personal. Atentamente, Rubén, presidente de la Asociación de Padres del Colegio de la Familia, está acá, ya está, y aquí su firma, ¿no? En este caso de Rubén. Por acá tenemos otro oficio, ¿no? Miren, acá tenemos un oficio sin los años. Nos dice acá, acá arranca directamente. Uy, se salió, se ve. Ahí así se mira. Ok, acá vemos directamente, está el lugar, hora y fecha, persona que envía, acá está su cargo. Ahora sí, acá está, no, esta es una, ya. Yo, con cédula de identidad, expreso mi voluntad de anular de la base de datos del registro de título predominado profesora de segunda educación especialidad. Acá está, es un oficio igual de información, ¿no? Es un oficio de información que envía acá la persona con sus documentos. Por acá también tenemos algún, un certificado de existencia. Por acá teníamos alguna solicitud. Acá está, ¿no? Solicitud simple. Acá también tenemos, no, oficio simple no. Solicitud, acá está. No, miren, acá también tenemos una solicitud chiquita, muy simple, como solicito trabajo para conducir, señor alcalde de tal, el nombre de la persona, es grato dirigirme, lo que está solicitando, adjunta copia del DNI, al final la firma. Por acá también tenemos otros tipos de solicitudes, acá había uno hace un rato. Ok, señora, ay, no lo sé. Pero como ven, acá tenemos ustedes, estos son algunos de los que ustedes tienen, ¿ah? Son algunos en realidad, porque en realidad ustedes tienen muchos más, ¿no? Acá tenemos acá diferentes tipos de solicitud, carta formal de solicitud. Vamos a ver si es que lo tenemos por acá. A ver. Acá está, sí la tenía esta. Carta formal de solicitud, acá nos dicen, ¿no? Carta, incluso nosotros simplemente podemos eliminar todo esto, ¿no? Carta formal de solicitud y colocar de frente, ¿no? Solicitud de repente, solicitud de información de frente, yo puedo poner acá. Solicitud, información, todo ello. Coloco acá, ¿no? Ciudad, fecha, acá nos dice ciudad, día, mes, año, nombres y apellidos del destinatario, puesto del destinatario, ¿no? Acá reciba un cordial saludo y a través de la presente yo, nombre del solicitante con el DNI del solicitante, ok, menciona en este caso, ¿no? Que es una solicitud para un alumno de repente, acá está, nos pone y acá,
que todos los semestres que he cursado acaba el cuerpo, tiene que ir grande. Lo que yo esté solicitando tiene que ir grande siempre acá. Por antes mencionado, solicito de manera formal, ¿no? Recuerden que en la solicitud yo tengo que siempre colocar qué estoy solicitando. Después de explicar el cuerpo, después de explicar la antelidad, después de eso yo agarro y ya digo qué estoy solicitando, ¿no? Y así como ustedes tienen muchos más modelitos que les van a servir para poder redactar sus documentos. Recuerden que esta es la clase número 1 de redacción de documentos. Para nuestra siguiente clase ya vamos a ver cómo tenemos que redactar los memorándum de llamado de atención, memorándum de información, memorándum de vacaciones, así mismo como los informes, que ya los informes incluso son documentos mucho más grandes. Y muy bien, estimados, hemos completado con nuestro horario del día de hoy. Conmigo va a ser hasta el día.